El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en Cuaresma, hermanos y hermanas, es bueno también reflexionar acerca de qué, pues de nuestra salvación, acerca de que todo cuanto yo haga en mi vocación cristiana, en mi bautismo como cristiano y como hijo, hija de Dios, hermanos y hermanas, sea para que yo alcance la gloria que me ha prometido mi Padre Dios del cielo, y que tenga el sentido correcto, hermanos y hermanas, ese sacrificio de Cristo el Viernes Santo por cada uno de nosotros, derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros en la cruz. Esta parábola, hermanos y hermanas, no es motivo para que ninguno de nosotros se llene de terror. Ninguno de nosotros quiere ser condenado. Por eso abrazamos el tiempo de Cuaresma. Abrazamos todo el año para nosotros ser cristianos auténticos delante de Dios y con esa fe de fidelidad en Él que tenemos que tener. No quiero ser condenado. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Eso debe ser una de las metas, propósitos que queremos alcanzar. Yo no quiero la condenación, y qué bueno, porque este tiempo de Cuaresma ha sido, hermanos y hermanas, pues dicho por los hombres de la palabra de Dios como que es el tiempo propicio, el tiempo adecuado. ¿Para qué? Pues para nuestra propia salvación, y gloria a Dios porque no estamos echando en sacos rotos la gracia de Dios. Pues entonces no quiero ser condenado. Hay una esperanza aquí. Quiero que meditemos este evangelio en torno a eso, hermanos y hermanas. Llénate hoy de esperanza y llénate también de esperanza en toda la Cuaresma. Yo no voy a ser condenado en el nombre de Dios, sino que cuando llegue ese día del juicio final, yo seré iluminado por la luz de Cristo el Señor. Y eso es lo que queremos, ser iluminados por la luz de nuestro Señor, que es la luz de la bendición, la luz de la salvación. Esa es la luz de los benditos
de mi Padre. Fíjate, vamos a entender desde el punto de vista de la idea fuerza, la reflexión y la meditación de la palabra de Dios hoy. Es una exhortación. Socorramos, hermanos y hermanas, a los abandonados en esta cuaresma, que ellos son los hermanos y las hermanas de Jesucristo el Señor. Esa es la llamada que nos hace nuestro Padre Dios del cielo a través de la palabra que hoy nos dirige. Hermanos y hermanas, ¿qué nos revela a cada uno de nosotros esta parábola? Esta parábola lo que nos pone es ante la puerta de la eternidad. Queremos llegar a la puerta de la eternidad y que se abra para nosotros y que nosotros podamos entrar. La resurrección, hermanos y hermanas, no está reservada solamente para los israelitas, la resurrección, sino que a todas las naciones que están en él. Eso nos recuerda la palabra de Dios hoy. Es un juicio para todos. ¿Por qué? Pues hermanos y hermanas, porque Dios es Dios de todos. Y Jesucristo se sacrificó por todos. Cristo no se sacrificó y Dios no es Dios solo de católicos o de evangélicos o de católicos sí, de evangélicos no. No, hermanos y hermanas, es de todo ser humano creado por Él. Jesús, hermanos y hermanas, tú has visto aquí cuando meditamos esta parábola del juicio final que aquí no hay de ninguna forma una diferencia entre creyentes y no creyentes. Está ausente en esta parábola del juicio final. No se habla, hermanos y hermanas, de los hijos de Abraham, porque esos eran los que se merecían las cosas de Dios. Jesús glorificado ha superado, hermanos y hermanas, todas esas estrechas perspectivas de los judíos y los cristianos. Aquí Cristo ha puesto a todo el mundo, hermanos y hermanas, en la misma canasta. Tal vez porque aquí ya no existen minorías, aquí ya no existen mayorías, y esa mente nos la tenemos que quitar. Por eso es que en muchos momentos les señalo yo, tengamos cuidado con pensar que Dios es católico o que los evangélicos piensen que Dios es evangélico. Dios no entra en esos tipos de categorías, hermanos y hermanas. Dios no tiene esa marca, ¿verdad?, de que es de esta religión o que es de la otra. El juicio de hoy en esta parábola nos abre los ojos, hermanos y hermanas, nos ilumina ya al comenzar de que este asunto compete a todo ser humano creado por Dios. Y no solo eso, sino que esta parábola nos pone al tanto de que serán juzgados también, hermanos y hermanas, todos los que sin conocer a Cristo compartieron el destino de la humanidad, porque eso es así. O sea, no solo los que están en una religión y dicen yo soy católico, o yo soy evangélico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy mormón. Todos, aunque no hayan dicho o no hayan sido incorporados a una religión. Lo clave de esta parábola es, hermanos y hermanas, que cuando la vemos, lo constitutivo del juicio, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer para salvarse? ¿Qué es lo que no hicieron los que no fueron salvados, verdad? Ocurre una diferencia entre los benditos de mi Padre y aquellos que Jesús califica de los malditos. Pero ¿qué es lo constitutivo? ¿Qué es lo sustancial? ¿Qué es lo que los lleva a ser juzgados? Y en esto tenemos que tener ojos abiertos también. Lo clave aquí de la parábola es, hermanos y hermanas, que aquellos que son vulnerables, abandonados, los indigentes, los necesitados, los que Cristo en muchos momentos llama los pequeños, hermanos y hermanas, en esta tierra, Jesús da la clave de que nunca son abandonados por parte de nuestra divinidad, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, sino que Él, en un momento dado, luego de esa resurrección, hermanos y hermanas, gloriosa, sino que nosotros tenemos que entender que en su vida pública de 3 años, hermanos y hermanas, Jesucristo puso a estos abandonados a su lado. Y luego Jesucristo pone a estos abandonados a nuestro lado, a esos pequeños, que son nuestros hermanos, que son nuestras hermanas, y se convierten en representantes de Cristo. Que se convierten en representantes de Cristo.
Aquí estamos precisando lo que estábamos diciendo desde el comienzo de la Cuaresma, miércoles de ceniza, hermanos y hermanas. No, todo cuanto yo voy a hacer en esta Cuaresma es un servicio de gratitud. Es un servicio de que yo he acogido el amor de Dios, su compasión, su comprensión, su misericordia por mí, por lo que a mí me ha sucedido. Y en acción de gracias yo lo revelo, lo manifiesto hacia hacer lo mismo a los demás. Eso es lo importante que señala Cristo aquí. O sea, y si lo hacemos así, lo hacemos por Él. Lo hacemos por Jesucristo, porque estamos fijándonos en primer lugar, hermanos y hermanas, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Aquí, hermanos y hermanas, Cristo hace un énfasis bien importante sobre los pastores que llevan las ovejas y las cabras y crea una gran diferencia entre ovejas que son blancas y las cabras, hermanos y hermanas, que son color café. Y conviene interpretar lo que significa eso en esta parábola. Los pastores, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo separaban esas ovejas blancas de los chivos o de las cabras que eran grises, ¿no? Aunque pues las ovejas siempre han sido del rebaño de nuestro Dios Padre del cielo. Pero, hermanos y hermanas, las cabras y los chivos en la palabra de Dios siempre han tenido una mala reputación en la Biblia, porque las cabras y los chivos eran utilizados por los paganos para hacer sacrificios idólatras, pues a esos dioses falsos, hermanos y hermanas. Levítico capítulo 17, versículo 1, eso está claro. O sea, ¿por qué esta diferencia? Pues, hermanos y hermanas, porque cuando estoy en las cosas de Dios y cuando estoy metido dentro de ese asunto primordial de que es que yo quiero salvar mi vida para la gloria del Dios Padre del cielo y estar en su casa, mi conducta es de cristiano. Mi conducta y en lo que yo hago tiene que ser por el beneficio de Cristo nuestro Señor y es para su gloria y para su honra. Desviarlo, hermanos y hermanas, o sea, desorientarlo, volverme, en otras palabras, como que yo no veo al que necesita, pasé por alto al que necesita, se vuelve insignificante. El ajetreo del mundo no me deja contemplar la realidad de necesidad que hay a mi alrededor. Recuerda, hermanos y hermanas, que a pesar de que el mundo nos enseña que el odio es lo contrario al amor, el odio no es tanto lo contrario al amor, porque para tú odiar tienes que reconocer que existe un ser delante de ti para odiarlo. Lo más, hermanos y hermanas, contrario y negativo que se hace pues en contra del amor no es tanto odiar, sino no ver, no tener por existente a alguien al lado mío. Son los ajetreos del mundo, hermanos y hermanas, los que nos ciegan, los que no nos dejan ver la necesidad, los que están abandonados, los paupérrimos, ¿no? Los débiles, los que son indigentes, los que están en medio de situaciones y vicisitudes desesperadas que necesitan la mano de cada uno de nosotros. El mundo nos pone en ese ajetreo, hermanos y hermanas. Nos enfocamos tanto en mi propio bienestar, en conseguir lo que tengo yo que hacer, alcanzar mis metas, hermanos y hermanas, que todo lo demás se vuelve como secundario. Es como pez en el mar que dice, ¿dónde está el océano? Es como si yo estuviera alrededor de los árboles y todavía estoy preguntándome, ¿dónde está el bosque? Pues, ¿qué me pasa, hermanos y hermanas? O sea, hay aquí un problema. ¿No te das cuenta de que si estás en medio de los árboles, estás en el bosque? Si estás en el agua del mar, estás en el océano. ¿Qué será entonces? Lo que tenemos que buscar es qué es lo que nos ciega. ¿Qué es lo que hace, hermanos y hermanas, impenetrable la llamada de Jesucristo el Señor a ese amar al prójimo? Porque este juicio que vemos aquí del juicio final en esta parábola no es otra cosa, hermanos y hermanas, que no sea que yo haciendo lo que tengo que hacer, amar a Dios y amar al prójimo. Eso es el resumen aquí. Aquí no se está juzgando para la salvación cuántos viacrucis yo hice, cuántos rosarios yo hice, hermanos y hermanas,
¿Cuántas caminatas de rodillas yo di? ¿O cuántos sacrificios a pie yo di? Eso no es lo que se está juzgando aquí, sino algo bien básico, ¿no? Es la acción, la palabra de Dios puesta en práctica para ayudar al necesitado. Eso es lo que está aquí en tela de juicio. Eso es lo central. Aquí Jesucristo se concentra, hermanos y hermanas, en los gestos fraternos. En la Cuaresma tenemos que apoderarnos de gestos fraternos. Y escúchalo bien, tanto énfasis que se hace en una vida de piedad, en una vida de práctica religiosa. Y tú ves cómo la palabra de Dios desde el miércoles de ceniza lo que nos está diciendo, aquí lo importante son los gestos fraternos, ¿no? Aquellos que no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te encontramos? ¿Cuándo estabas hambriento? ¿Cuándo estabas encarcelado? ¿Cuándo estabas desnudo? ¿Cuándo estabas sin hogar? No nos dimos cuenta. Bueno, hermanos y hermanas, no hubo gesto fraterno. No se dan cuenta porque están ciegos si algo ha pasado que me está distrayendo. Para los demás, esos son los benditos de mis padres. Cada vez que lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Pero es que no nos dimos cuenta, Señor, y yo te lo mencioné aquí, el propio miércoles de ceniza, porque Jesucristo ahí lo aclaraba en torno al verdadero ayuno, a la verdadera limosna y a la verdadera forma de orar, ¿no? Que perdamos la sensación de que estamos haciendo el bien, que perdamos la sensación de que estamos haciendo una obra de caridad, que ya sea una segunda naturaleza en mí, que yo lo tenga tan arraigado en mi espíritu, en mi ser, en mi corazón, en mi alma, que sale, hermanos y hermanas, espontáneamente y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque lo mío es ayudar. Porque lo mío es dar la mano y lo hacemos, hermanos y hermanas. Yo no estoy diciendo, o la palabra de Dios está diciendo que somos unos malditos chivos cabras. No está diciendo eso. Eso es de condenación. Previene eso, no caigas en eso. Queremos ser iluminados. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros lo hacemos y a veces ni nos damos cuenta. Yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que más de 1, 2 y 3 obras de caridad hacemos nosotros durante el día. Ya está tan metido en nosotros que no nos damos cuenta, sea con el vecino, con la familia, con el hijo, en el trabajo, en la iglesia. Hacemos, ayudamos, damos, hermanos y hermanas. Y eso es lo importante. Tampoco se va a notar. Gran parte de esta gente, hermanos y hermanas, de los benditos de mi Padre, son personajes que actúan y practican lo que Dios nos pide como exigencia evangélica para la salvación en una forma anónima, sin reconocimiento, sin hacer mucho bullicio, ¿verdad? Sin mucha trompeta de que me vean. Muchos de nosotros lo hacemos y ya eso significa que hemos comenzado a ser iluminados por parte de Dios. Y esa es la esperanza de la que hablamos ahorita. Esa es la esperanza que tengo en Cuaresma. Cuando llegue ese momento, Señor, estoy regocijándome por dentro porque tu luz me va a iluminar en vez de echarme a la izquierda. Cada uno de estos gestos que menciona Jesucristo, hermanos y hermanas, cada una de estas obras que hacemos por el prójimo o no las hacemos, es lo que constituye reconocer la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Que nadie debe estar en un nivel subhumano, hermanos y hermanas, en un nivel mediocre, en un nivel, hermanos y hermanas, de necesidad imperativa. Nadie alrededor de nosotros, si nosotros lo vemos, debe permanecer en una situación de angustia, hermanos y hermanas, y de gran necesidad. Cristo lo que nos dice es que el cristiano, cuando pone en práctica la palabra de Dios, se convierte en personas que exaltan a los demás al lugar que les corresponde como hijos, hijas de Dios. Eso es lo que Cristo quiere. Y no solo eso, así es que se construye la civilización del amor, la civilización del bien. ¿Ve? Porque algunos están en cultura de muerte y algunos no están en cultura de vida. Y nosotros, hermanos y hermanas, nos enseña la parábola de Dios hoy. Nuestra cultura es de vida. La cultura de muerte es la que ciega, es la que no deja que podamos ayudar a los demás. Esta Cuaresma, hermanos y hermanas, nos debe llevar a que seamos de los buenos que menciona la parábola de hoy,
los que poseen el reino, hermanos y hermanas, como premio de sus obras, que eso solamente Dios lo conoce. Y en ellos, hermanos y hermanas, en los buenos que tú y yo queremos ser, en ellos es que se realiza ese don de Dios, porque es un don de Dios, hermanos y hermanas, que siempre nos prepara el camino de la maduración. Cuaresma es madurar. Cuaresma es experimentar a Dios. Es vivir a Dios dentro de la realidad de mi vida. Un Dios que penetra en nuestra historia y se revela y se manifiesta en que está en mí y yo lo doy a conocer. Pablo, hermanos y hermanas, en la carta a los Efesios, que no la tenemos hoy, pero que nos sirve de suplemento, Pablo nos dice que todo el mundo tiene ese don, ¿no? Tiene ese don para ayudar al prójimo. En Efesios 1, versículo 5. En Efesios 2, versículo 10. Lo que somos es obra de Dios, nos recuerda Pablo. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las obras buenas, no obras muertas, hermanos y hermanas, que Él dispuso o que Dios ha dispuesto, hermanos y hermanas, de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Tenemos que estar ocupados en eso. Ocuparnos, no tanto preocupados. El que se preocupa a veces se paraliza y no hace nada. El que se ocupa es proactivo, ya está pues metiendo mano. Identifiqué un problema, voy a solucionarlo. Aquel está en esto, voy a ayudarlo. Es eso, hermanos y hermanas, lo que busca Cristo. 3 asuntos finales, hermanos y hermanas, que son fuente de bendición en esta parábola. Es lo siguiente, hermanos y hermanas. Nadie ha sido destinado como tal al infierno en esta parábola. Esa palabra de infierno no está escrito en la eternidad, ¿no? El infierno solo es consecuencia de los ángeles, dice la parábola, que introdujeron el mal en el mundo. O sea que el lugar del infierno no es para nosotros, es para aquellos que se desviaron del camino del Señor. Y eso queda claro en la parábola de hoy. Recuerden, hermanos y hermanas, que el infierno siempre lo tenemos que ver como la ausencia de Dios, donde es un lugar donde yo clamo y oro a Dios y Dios no está presente. Ese es el dolor, ese es el sufrimiento del infierno. Es una imagen lo del fuego, hermanos y hermanas. Es una imagen lo del azufre. Tenemos que madurar en la fe. Tenemos que salir de la fe infantil. Y ya no nos pueden meter miedo con esto del fuego, hermanos y hermanas, y del azufre. Aquí lo que yo tengo que tener en mente es que de yo no cumplir lo que Dios exige, Dios estará ausente para mí por el resto de mi vida. Esa es la peor condenación. Que yo clame a Dios y no me escuche. Que ya no tenga el apoyo de Dios. Que ya no tenga la misericordia de Dios. Que ya no tenga la compasión de Dios. Ese es el dolor. Ese es el sufrimiento. Ese es el fuego. Ese es el azufre. Pero quítate de la mente ya esta forma de utilizar pues que surja en nosotros la buena conducta a través de quemarnos en el infierno. Esta parábola también enfatiza mucho en esto, los pequeños que son hermanos de Jesús, los pequeños, las pequeñas que son también hermanas de Jesús. En la tierra, hermanos y hermanas, en este mundo es un privilegio para los cristianos ser hermanos de Cristo, ser hermanas de Cristo. En la palabra de Dios es un privilegio para nosotros. Y entonces en la eternidad, da a entender la parábola de hoy, perdemos ese título, fíjate. Y todos, creyentes o no creyentes, hermanos y hermanas, se convierten en hermanos de Cristo. Todos, no unos cuantos, no, sino todos. Es que a veces el debate aquí en la tierra es si verdaderamente los de allá, que son de otra religión, son hermanos de Cristo o no lo son. Y estamos con esas cositas. Pues hermanos y hermanas, se pierde esas cuestiones de esos títulos. Allá para Cristo, luego de la muerte, todos hermanos y hermanas, creyentes o no creyentes, son hermanos de Cristo. Esos mis hermanos, estos mis hermanos. Eso es lo que dice Jesucristo, el prójimo. ¿Quién es? Un amigo o también un enemigo.
Es lo que da a entender la palabra. No habla Jesús tanto de un servicio a la comunidad específica en la que yo estoy, exclusivo para ellos. No habla Jesucristo de un servicio de apostolado a una clase social específica. No habla Cristo de un servicio a una nación específica. Porque esas cosas, hermanos y hermanas, en nuestras expresiones lamentablemente excluyen a los hermanos que no son de nuestra comunidad, que no son de nuestra clase, que no son de nuestra nación o que no son de nuestra propia religión. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas, con la primera lectura de hoy, que hemos hecho pues un compromiso de no olvidar la primera lectura de Levítico hoy 19, versículos 1 al 18. Hermanos y hermanas, es una lectura que nos habla de juzgar con justicia. Y señalo algunas cosas importantes aquí sobre el amor al prójimo, lo que tenemos que hacer en conciencia realmente como agradecimiento de lo que hemos recibido de parte de Dios por esos hermanos de Jesucristo, el Señor Jesús. Y este capítulo, con lo primero que comienza es con algo que nos exhortó Jesucristo el Señor. Escucha en el capítulo 19, versículo 2. Sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Que lo hemos dicho aquí, se trata de misericordia, no tanto de la perfección matemática científica. Se trata de compasión, se trata de comprensión. Esa es la santidad. Y eso es lo que hay que poner en práctica. Y en el versículo 3 lo dirige a nuestros padres. Todos ustedes respetarán a su padre y a su madre. O sea, hermanos y hermanas, también cuidado con el abandonar al padre y a la madre por los revoluces del mundo que no nos dejan tiempo para estar con ellos. También eso nos puede apartar del amor de Dios. No se vuelvan hacia los ídolos, dice el versículo 4. Los ídolos del mundo, hermanos y hermanas, casa, hobbies, pasatiempos, lo que sea. En el versículo 5, todo cuanto sacrifiquen, todo sacrificio tuyo, que sea grato al Señor. Ese rosario, que sea grato a María. Ese Vía Crucis, que sea grato al Señor, no para llamar la atención de los demás. Luego empieza con algo bien específico, hermanos. Hasta llama la atención para aquellos que tienen árboles frutales en su casa. Tampoco rebusques en tus viñas ni recojas de tus huertos las frutas caídas. Las dejarás al pobre y al forastero. O sea, fíjate hasta lo pequeñito que dice Dios que podemos hacer para nuestra salvación. Dejar perder a veces los frutos de nuestros árboles, hermanos y hermanas, sin dárselos a alguien que pueda disfrutarlo, que pueda comerlos o estar en necesidad. A veces para eso también somos un poco egoístas, para compartir los frutos de nuestros árboles. En el versículo 11, bien específico, hermanos y hermanas, se hace un daño al prójimo cuando se roba. Se hace un daño al prójimo cuando se miente. Se hace un daño al prójimo cuando se engaña. Todo esto, hermanos y hermanas, es conducta que no nos lleva a ser iluminados en el juicio final. Tampoco se puede oprimir a nuestro prójimo como inferior, como débil, como que yo abuso de él en términos de no darle la dignidad que tiene delante de Dios. No gritar, dice el versículo 14, maldiciones al ciego. O sea, ¿sabe qué? Representa al impedido, al que es, hermanos, minusválido, improperios, no soportarlos, pues castigarlo con violencia verbal por su debilidad, por su fragilidad, porque no pueden hacer las cosas. Eso sería como poner un obstáculo, dice la palabra, al ciego. No calumniar, dice el versículo 16, a tu pueblo tratándose de tu prójimo. ¿Por qué tanto falso testimonio en contra de aquellos que tal vez no son como nosotros, no piensan como nosotros, no hacen las cosas como nosotros? No pedir la pena capital, la pena de muerte, hermanos, no es para nadie. Esto también se vela en el juicio. Y luego en el versículo 17 unas recomendaciones básicas. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de tus faltas. Tampoco podemos ser cómplices, hermanos y hermanas, y tiene que haber una indignación que nos lleve no a apartar al que ha cometido pecado, sino a corregirlo, ayudarlo a volver a la casa del Padre.
No te vengarás, finaliza el versículo 18, ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien otra enseñanza que Jesucristo sacó del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Enseñanza que nos dio Jesucristo. Lo único que Jesucristo la cambió. Amarás a tu prójimo como yo los he amado. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, creciendo sin miedo al juicio final. No te metas en la cabeza la condenación desde ahora. Estamos en el tiempo favorable. ¿Para qué? Para que en la paz de Dios seamos iluminados ese día del juicio final. Y la Cuaresma nos va a ayudar, hermanos y hermanas, a prepararnos en constancia, firmeza y lealtad, a siempre cumplir lo que Dios nos exige para ser llamados benditos de mi Padre. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy para la gloria y la honra de Dios junto a los tuyos, vas a ser bendecido y te irá bien bonito.